Buenas tardes, soy María Concepción Torres Zaragoza. Presentaré a ustedes un breve resumen de un estudio que realizamos. Se llama Violencia contra las mujeres en la zona oriente de Morelia. Fue realizado en coautoría con la doctora Luz Anita Gallardo Valderas y la doctora Ana Rosa de Jesús Mora Ortega. El objetivo general de este estudio fue detectar los tipos de violencia que viven las mujeres de la zona oriente de Morelia. Y en función de esto, pues proponer estrategias de intervención acordes a la problemática específica que se vive en esta zona. Nuestro marco teórico conceptual del cual partimos fue la discriminación, que es la violencia de género y los tipos de violencia. Nuestro planteamiento del problema fue, rápidamente les explico, en el año 2016 se decretó en Michoacán la procedencia de alerta de violencia de género en 14 municipios del estado, siendo uno de ellos Morelia, y ubicándolo como la ciudad que tiene el mayor índice de casos en la entidad por el Banco Nacional de Datos e Información, de acuerdo precisamente a los datos que ellos nos proporcionaron. Aplicamos una muestra de 70 cuestionarios y en un universo de 250 mujeres. Los tipos de violencia que nosotras encuestamos fue la física, la psicológica, la sexual, la económica, la cultural, la estructural y la digital. Los resultados, pues como les decía yo, es un resumen muy breve. La mayoría vive con su pareja, con sus hijos, la mayoría de las encuestadas aportan el mayor porcentaje de gasto familiar, la edad promedio de las participantes fue de 18 a los 40 años y consideramos que una población relativamente joven en edad productiva y en edad reproductiva. Podemos ver en esta gráfica los tipos de violencia de género, en la gráfica 2, los tipos de violencia que ejercen y reciben las mujeres en la zona oriente de Morelia, de acuerdo a la figura que acabamos de ver, son la estructural, la cultural, la psicológica, la sexual, la física, la económica y la digital, en ese orden. Y la ejercida es estructural, en primer lugar, la psicológica, la cultural, la económica, la sexual, la física y la digital. En la figura 2 se puede observar que la violencia estructural ejercida y recibida, así como la cultural recibida, se posicionan con los índices más altos, dando cuenta de cómo éstas permean en la sociedad y se reproducen en todos los ámbitos, trayendo como consecuencia la normalización de todos los otros tipos de violencia y por ende en muchos casos la negación a reconocer que son violentadas física, económica y sexualmente. Asimismo, se les dificulta reconocer la violencia digital por ser una de las más recientemente catalogadas como delito. Los tipos de violencia ejercida. En esta lámina, en esta figura, la 3, podemos ver más claramente cómo se ubica la violencia ejercida. Y podemos ver que se presentan los tipos de violencia ejercida y en primer lugar está la estructural, la psicológica, la cultural, la económica, la sexual, la física y la digital. Fijémonos en lo siguiente, el mayor índice promedio corresponde a la violencia estructural, seguida por la violencia psicológica y la cultural. Estos datos muestran que las mujeres también ejercen violencia en la medida que la reciben, de tal manera que se comprueba que la violencia se aprende y se transmite a través de la cultura, generando con ello un daño psicológico que en muchas ocasiones ellas mismas no son conscientes. Lo anterior lleva a hacer la siguiente reflexión. Vivimos en una sociedad patriarcal en la que todas las violencias están normalizadas, ¿verdad? Porque el propio sistema se ha encargado de reproducirlas a través de todas sus instituciones. Por ello no es casual que en primer lugar aparezca la violencia estructural, tanto la ejercida como la recibida, como podemos ver en la figura número 4. Aquí están los tipos de violencia recibida, fíjense. En la figura 5 se muestra una gráfica con datos comparativos de la violencia ejercida y recibida
por las mujeres que integran la muestra, donde se puede observar que los índices promedio son más altos en la violencia recibida que en la ejercida, sobre todo en la cultural, digital, económica, física y sexual. Por otro lado, en la violencia ejercida, los índices son más altos que en la recibida en los de la violencia psicológica y la estructural. Ahora vamos a la correlación, las correlaciones que se dan entre los tipos de violencia. Si nos fijamos en el cuadro número 2, fíjense, el índice mayor, vamos a explicarlo acá, se muestran las correlaciones más significativas entre los distintos tipos de violencia ejercida y recibida. Los datos permiten observar nuevamente que cuando existe algún tipo de violencia, se tendrá asociada como respuesta el mismo o diferente tipo de violencia. Los tipos de violencia que mantienen una correlación más estrecha son la psicológica recibida con la sexual recibida, y eso es muy lógico si nos ponemos a pensar en ello. La psicológica recibida con la digital, fíjense, la física recibida con la sexual recibida y la psicológica recibida con la económica. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Los resultados de la investigación nos arrojan que la violencia es un problema estructural, que es aprendida y por lo mismo también las mujeres ejercen violencia, aunque en menor medida que la que reciben. Sin embargo, no deja de ser consistente que tanto en la recibida como en la ejercida, la violencia estructural ocupa el mayor índice. Este dato puede resultar muy interesante y relevante para atender este problema desde la raíz, que es la cultura y la educación discriminatoria, ¿no?, clasista y machista que prevalece en nuestro país. Lo anterior nos lleva a hacer la siguiente reflexión. Vivimos en una sociedad patriarcal en la que todas las violencias están normalizadas, porque el propio sistema se ha encargado de reproducirlas a través de todas sus instituciones. Por ello, no es casual que, en primer lugar, aparezca la violencia estructural, tanto la ejercida como la recibida. Otro hallazgo interesante, de acuerdo al cuadro número 2, es la correlación que existe entre los diferentes tipos de violencia, tanto la recibida como la ejercida, comprobando nuevamente que cualquier violencia que se ejerza o se reciba va a tener repercusiones, sobre todo emocionales o psicológicas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Generar estrategias de intervención en las que participen los 3 niveles de gobierno en una coordinación estrecha para generar procesos reeducativos a través de todas las instituciones que componen el entramado institucional, gubernamental, pues puede ser la Secretaría de Educación, medios de comunicación, etc., para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, poniendo énfasis en la procuración de justicia, ya que es un factor de incidencia en la violencia de género, es precisamente la impunidad que prevalece en ese ámbito, y por otro lado, la falta de capacitación de los ministerios públicos, jueces y juezas para realizar la investigación y la integración de carpetas de investigación con perspectiva de género. Integrar a esa estrategia a las y los docentes de todos los niveles educativos, a madres y padres de familia, así como al alumnado de cada escuela o centro educativo de todos los niveles en una cruzada contra la violencia de género. Todo lo anterior se resume en recursos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, en otorgar recursos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género, en las que participen de manera coordinada todos los sectores de la sociedad. Por su atención, muchas gracias.